Y grábalo. Sí, no hay Sí, problema. sí Igual luego grabamos lo y sí te corto. enviamos. Perfecto. Se transmite en... Denme un segundo que empiece la transmisión, luego hacemos el corte al otro lado. La transmisión en vivo está comenzando, ya se está transmitiendo y vamos a hacer el cambio de imagen en 3, 2, 1. ¿Qué tal? Buenas tardes. Gracias por unirse una vez más a estos webinars de la Cámara de Comercio Ecuatoriana Americana de Texas. Mi nombre es Elizabeth Pazmiño, soy su host de estos eventos que se han venido desarrollando ya aproximadamente hace más de un año. Es un gusto compartir un nuevo periodo, un nuevo año con todos ustedes. Estos webinars que son parte de una capacitación, si así lo quieren ver, hablan expertos, empresarios que han podido desarrollarse y crecer aquí en los Estados Unidos y que también poco a poco nos van guiando con sus experiencias, con casos de éxito, con sus charlas y también, ¿por qué no?, con su propia experiencia personal. ¿Cuál es el objetivo? Llegar a más personas que estén en el exterior, que quieran ser miembros de la Cámara. Les invitamos a que se unan y que también tengan la intención de traer sus productos y servicios a los Estados Unidos. Los que ya están acá, la intención obviamente es seguir creciendo, es seguir compartiendo más conocimiento y para eso el día de hoy tengo a un invitado que realmente nos va a poner varios puntos claros y eso es muy enriquecedor, así que les invito a que los próximos 30 a 45 minutos se mantengan con nosotros. Él es César Flores, tiene más de 17 años de experiencia como asesor financiero, también es un asesor de impuestos. Con su propia empresa ha logrado ayudar a más de 10 pequeñas empresas medianas y ahora cada vez crece más como uno de los consultores que está siendo reconocido no solamente a nivel de Texas, sino a nivel de los Estados Unidos. Y me complace decir también que a nivel internacional, fuera de este país. César, además, es de raíces peruanas, lo que también me genera muchísimo orgullo, porque así los latinos siguen sembrando y mostrando que hay mucho nivel de profesionalismo aquí en este país. Así que con esa introducción le doy la bienvenida a César Flores Vázquez. Gracias por estar con nosotros el día de hoy y vamos a hablar de descubrir cómo elegir para declarar los impuestos. ¿Cómo hay que hacer esto? ¿Hay que hacer una LLC o una corporación o un Inc? ¿De qué se trata todo esto? A veces suena confuso, pero para eso tenemos los expertos el día de hoy. ¿Eres extranjero y quieres saber más de esto? Quédate con nosotros. César, buenas tardes, ¿cómo estás? Bienvenido y gracias por estar en este primer webinar del año, que a propósito quiero felicitarte por abrir el 2025 con esta charla. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Elizabeth. Acá encantadísimo de estar con ustedes colaborando. Yo también le tengo mucho cariño al Ecuador. Les puedo decir que ustedes salvaron mi vida, porque en los 80, cuando Perú estaba hecho un desastre, íbamos con mi padre hasta la frontera para traer medicinas. Así que ¡Wow! ¡Qué bueno! sí, le tenemos mucho cariño al Ecuador, la gente excelente. Y bueno, estamos aquí para trabajar, representar mejor a la comunidad hispana acá en Estados Unidos. Gracias por la introducción. Bueno, yo estoy ahorita representando a Flores Continente Financial Service. Somos la compañía de asesoría en finanzas, y este es uno de los temas que siempre nos viene. Así que una LLC o una INC, ¿qué tengo que hacer? Y aparte lidiamos con muchos extranjeros. Ustedes, pues gracias porque nos han referido tanto compatriotas de allá del Ecuador que están ganando dinero aquí como los de acá que están invirtiendo allá. Entonces, es un asunto de impuestos en ingresos de extranjeros o ingresos fuera del país y tiene su tratamiento especial. Así que vamos a empezar. Gracias. Como le dije, mi nombre es César Vázquez Flores, agente enrolado ante la IRS, y actualmente soy el manager regional para todo lo que es Estados Unidos para Flores Continental Financial Service. Legal Disclosure, esta es una presentación 100% educativa. Por favor, sean adultos, no crean, el asunto de impuestos es súper complicado. Tengan asesor de cabecera. Si no tienen dinero para pagarlo, SCORE, BDC, o contáctenos a la cámara. Hay mucho material que nosotros ya hemos producido, así que por favor, sean responsables, no nos demanden después porque no les salió, no creyeron que les salió, porque el ejemplo que usamos de un cliente no se ajusta al de ustedes. ¿Ok? Y con todo eso, esa es mi persona. Así como dices, ya vengo más de 17 años trabajando en finanzas personales y en lo que es declaración de impuestos. Ha sido un avance.
y 12 años en lo que es la contabilidad propiamente y en defensa ante la IRS. Salí de la Universidad de Houston, salí en Maryland, Montgomery College y el HEC, donde pues terminé lo que es ingeniería, matemática, negocios internacionales y lo último que fue contabilidad porque dije, no, tengo que ayudar mejor a mis empresarios que empezamos solamente con la parte de impuestos y ahorita ya lo estamos ayudando a todo lo que es finanzas, cómo conseguir tarjetas de crédito, líneas de crédito, préstamos para exportar, para importar. Ahí, con decirte que hacemos cosas que no existen software, tenemos que hacerlo en Excel, tenemos que hacerlo a mano, porque es muy nicho. Y gracias a Dios tengo un excelente equipo que me apoya y estamos en eso. Bueno, la pregunta, vengo a Estados Unidos, estoy en Estados Unidos, ¿qué me conviene? ¿Una sociedad de responsabilidad limitada, que es la LLC, o una incorporada, que es la INC? ¿Qué me conviene? Bueno, para empezar, eh, recuerda que es muy importante hacer tu plan de negocios. Hay muchas maneras que tú puedes empezar a entrar a la industria, testear, ¿no? Probar tu idea de negocio sin que tengas que ir con una incorporada o con una LLC. Así que para eso es la alianza, para eso son las cámaras como de nosotros que creamos este puente y te podemos ayudar a ahorrarte un montón de dolores de cabeza. En ese momento, bueno, ya tienes la idea, ya probaste, ya viste que hay un nicho mercado, ya viste que tu producto o servicio realmente se necesita y te quieres abrir a Estados Unidos, ya probaste, ya empezaste a ganar dinero, entonces ahora, ¿qué hago? O estás acá. Bueno, eh, hay ciertas cosas que se parecen y ciertas cosas que son muy diferentes. Lo que es una empresa responsable limitada, que es la LLC, con una sociedad anónima, que es lo equivalente a UNC. Acá te dice un LS es una responsabilidad, obtiene más flexibilidad y es ideal para pequeñas empresas que quieren simplificar tu gestión y tributación. Esta es por lo general cuando alguien dice, mira, no sé lo que voy a hacer, pero yo sé que estoy empezando. Por ejemplo, tengo muchos amigos que están comprando casas, que están comprando negocios, incluso piensan, yo digo, bueno, si no vas a tener un sueldo, no vas a tener empleado, empezar súper pequeño, por protección legal, es bueno que haces tu LLC y hay ciertas cosas que tienes que cumplir. Ahora, una incorporada, una corporación ya propiamente, es mucho más estructurada, es más adecuado cuando vas a empezar y vas a buscar financiamiento. Por ejemplo, muchas personas vienen y crean startups, las crean en Delaware, las crean acá en Texas o en California porque van a hacer cosas de tecnología. Pues ahí sí vale la pena una incorporada por ciertos asuntos que te voy a mencionar. ¿Ok? Y obviamente te estás preparando. Este es un resumen de lo que es una LC y una INC para que ustedes vean. Si nosotros estamos hablando única y exclusivamente del aspecto legal, y recuerden esto, cada profesional te va a hablar de su punto de vista. Lo de nosotros en Flores Continental Financial Service cubrimos dos áreas muy importantes, que es la parte de negocio, la parte que esto haya plata, que realmente hay un mercado. Nosotros trabajamos con los que analizan el mercado, con el plan de negocios. ¿Okay? Y aparte nos quedamos con la parte de financiamiento, la carta de impuestos. Tu abogado, que necesitas un abogado corporativo, por favor, por eso que es, eh, es costoso a veces para muchos, pero yo no, aunque sea, anda al SBDC que he mencionado, a las asociaciones, busca. Hay gente incluso que está haciendo voluntariado ahí o que ya no son abogados, pero al menos se pueden dar una orientación acerca de esta parte de la estructura legal. Sin embargo, sí podemos decir por cultura general de negocios en Estados Unidos que una LLC tiende a ser más flexible de cómo tú puedes pagar impuestos con lo que puedes hacer. Una incorporada es mucho más rígida, las actas de reuniones que tienes que hacer son mucho más estrictas que una LLC. Vuelvo y repito, esto ya lo tienes que hablar con un abogado, y yo soy abogado corporativo, así que no te puedo expander mucho en respecto a eso, pero ChatGPT te puede ayudar, hay muchos artículos que nosotros incluso te podemos compartir referente a esta parte. Sin embargo, en la que sigue, en lo que son impuestos y responsabilidad, porque este es y lo que tiene que hablar con financiamiento, sí te podemos hablar bastante, porque la LLC, a la hora que tú pagas impuestos, tienes
diferentes formas de cómo puedes pagar impuestos, ¿ok? Y la LLC es la más flexible. Te puedo dar 8 formas de pagar impuestos con una LLC. Lo más probable, sin embargo, si tú eres una sola persona, un solo miembro, porque cuando tienes una LLC no son accionistas, no son dueños, son miembros, ¿ok? La palabra correcta son members of an LLC. Y la INC son shareholders o son accionistas de una INC, una corporación. Entonces, si tú eres solo, pues ya sea que estés residiendo en Estados Unidos o que creas la LLC desde tu país, pues se considera lo que se llama un pass-through taxation, que significa tú vas a declarar los ingresos de lo que ganas con esta LLC o lo que pierdes dentro de tus impuestos personales. Y vamos a expandir un poquito más en eso después. Sin embargo, la INC son dos impuestos separados. Primero es la corporación. Por defecto es 1120, ya seas uno, seas 20 socios. em, y eso es 1120, se llama el formato en donde se declara los impuestos de la corporación. Y si tú sacas dinero de la corporación, dependiendo de cómo lo sacas, tienes que declarar eso en tus impuestos personales. Entonces, eso es lo que se llama doble tributación. Hay razones por las cuales vale la pena, no se enfoquen solo y exclusivamente en la parte de impuestos, aunque sí es muy importante porque impuestos toda la vida lo vas a ver. Pero hay otras razones por las cuales te convendría uno versus la otra y viceversa. En cuanto a la responsabilidad, pues ambos están limitados a los activos de la empresa. Siempre y cuando tú lleves bien, y eso tienes que siempre guiarte de la mano de un abogado corporativo, cómo es que tú cumples con los requisitos que te pide el Estado para que tú protejas todo lo que está dentro de la empresa. Y si pasa algo malo dentro de la empresa, que eso no te salpique a ti, no tengas tú como miembro o como accionista responsabilidad de lo que pasa entre la empresa. La LLC tiende a tener una gestión más sencilla y adaptable que una incorporada. ¿Y quiénes? Para recaudar fondos, pues, como dije, es más atractiva una incorporada que una LLC. ¿Ok? Esa es como la moraleja, estamos hablando del punto de vista financiero. ¿Por qué? Porque una incorporada son acciones y las acciones son mucho más fáciles de vender que un porcentaje de la membresía que tú tienes. Es mucho más fácil vender acciones de una corporación que pasar la membresía. ¿Ok? Entonces, en cambio, a transparencia y doble tributación, podemos decir pues que la LLC permite una gestión más sencilla, mientras que las corporaciones tienen reglas más estrictas. Buena felicidad. Las LLC son entidades de transparencia fiscal, que significa, eh, la idea de una LLC es que declare los impuestos, pero declare los ingresos o las pérdidas, pero los impuestos, pero esa ganancia o esa pérdida pasan a los miembros, que son los dueños, y cada uno de los miembros o el único miembro declara esos ingresos, esos impuestos personales. Entonces, se puede decir por concepto que la LLC de por sí no paga impuestos, pero los dueños van a pagar, los miembros van a pagar. En cambio, una corporación va a pagar impuestos y en este momento es 21%, que está muy bien. Antes llegaba hasta el 37%, ahora es 21%. Se está voceando de que van a bajar incluso más los impuestos, que sería mucho más atractivo. Ahora, para ustedes como extranjeros, hay ciertas cosas que les convienen en cuanto a las corporaciones de acá, porque cuando ustedes pagan, una vez que ustedes pagan el 21%, si las operaciones son aquí en Estados Unidos, es un servicio, se gana dinero, los clientes están acá en Estados Unidos, entonces lo que paga de dividendos son lo que se considera dividendos calificados, o sea, por tener acciones en Estados Unidos, en una compañía americana, se consideran acciones calificadas porque son compañías americanas. Entonces, eso a ti como dueño, como accionista, a la hora que declaras tus impuestos, ya estés aquí o seas extranjero y tienes que declarar lo que está ganando en Estados Unidos, te baja la tasa tributaria. ¿Ok? Eso es un tema más largo, pero tiene que tener concepto. Ese es uno de los grandes beneficios de abrir corporaciones acá en Estados Unidos. Siguiente. Entonces, vamos ya a hablar el Limited Liability Company.
Ahora, ¿dónde abres la empresa? Primero tienes que abrirlo en el estado donde piensas operar, ¿ok? Y eso pues tienes que ser muy estratégico porque a veces gente dice, no, pero me han dicho Delaware. Pero un momentito, ¿por qué Delaware? Que me han dicho Nevada. ¿Por qué Nevada? Y abrir una empresa es tener una responsabilidad de hacer las cosas correctas con esa empresa y con ese estado. Nosotros hemos visto gente que ha abierto LLCs en Delaware, no le hacen caso y después les llega unos biles para pagar de $60,000 y tenemos que meternos, pelear, o sea, decir, negociar y lo bajamos a 1,000, 1,500 generalmente cuando no han tenido absolutamente nada de movimiento ese año. Así que tienes que hacer las cosas a tiempo, independientemente es un NC o una incorporada. ¿Ok? Entonces, ahora ya eso es con ambos. Ahora, la LLC, pues sí, puedes elegir pagar impuestos como individuo, puedes hacerlo como sociedad si son dos miembros o más, partnership, o mandar una solicitud extra cuando son ya seas uno o dos o más, para que a pesar de ser una LLC, a la hora que pagas impuestos, pagas como un corporation. Es algo que muchos dicen, pero no, es que aquí o eres LLC en forma jurídica o eres una incorporada. ¿Cómo pagas impuestos? Eso ya es otro por default, o sea, solamente por meter la información, ya el gobierno te dice, ya, tú vas a empezar a pagar así, pero tú puedes tener la opción de cambiar, dependiendo de tu estrategia fiscal, ¿ok? Eso es muy importante, dependiendo específicamente a tu caso, estrategia fiscal. ¿Ok? Aquí los dueños no son responsables de las deudas de la empresa a menos que tú firmes como garante de la deuda, que por lo general, cuando eres una compañía que vende menos de $1,000,000 y que tienes activos de menos de $1,000,000, la gran compañía de bancos te va a hacer firmar, a menos que sea una tarjeta de crédito. Las tarjetas de crédito son más flexibles en ese sentido, ¿ok? Pero por definición del Estado, de las leyes comerciales en el Estado, no eres responsable. Ahora, si tú firmas una garantía, obviamente te estás haciendo responsable, independientemente si eres incorporado o LLC. Tiene menos requisitos formales y menos administrativos que una corporación. Ahora, las desventajas es que obviamente tú como dueño, a pesar que de repente no has sacado dinero de la empresa, de la LLC, tú tienes que pagar los impuestos de lo que se asigna de ganancia a ti como dueño, como miembro. ¿Okay? Esa es la gran desventaja. No puedes emitir acciones, entonces es mucho más limitado para buscar inversiones y es algo muy importante cuando tú vienes de allá para acá y quieres asociarte, quieres, ¿no? De repente eres una startup, vas a hacer algo grandioso ahí en el Silicon Valley, pues lo más probable es que vas a tener problemas cuando tienes una LLC porque te van a pedir que la conviertas a que la cierres y abras una incorporada. Y incluso en el caso de algunos estados, recuerden, la parte de LLCs o incorporadas se registra a nivel del estado. Y si lo abres en California y estás haciendo operaciones en Texas, tienes que registrar tu empresa, la LLC en este caso, en Texas, otra vez, pero ya es como corporación extranjera. ¿Por qué? Porque cualquier corporación o LLC que no es nacida en el estado se considera extranjera, así sea de otro estado, ¿ok? Extranjera, así que no sienta, pero yo no, pero lo estoy creando en Oklahoma y esto es en Texas. Pues sí, pero el hecho que tú eres una LLC de Oklahoma y en Texas tú eres la misma LLC, pero eres una LLC extranjera, ¿ok? Te permiten hacer lo mismo, no hay mucha diferencia, pero son los términos que tienes que acostumbrarte. Ahora, el problema es que algunos estados, cuando un miembro se retira o fallece, automáticamente la LLC desaparece y eso te crea un montón de problemas. Ese es el mayor problema que tienes. Ahora, una incorporada o corporation, cuando tú la creas con el estado, es mucho más fácil de recaudar fondos. Puedes vender tus acciones. Incluso tú puedes hacer algo como que, mira, van a ser 1,000,000 de acciones a 1 centavo cada una y vamos a poner cada uno el dinero para, ¿no? De los socios, 400,000 una, son 800 y dejo 200,000 acciones en tesoro.
para alguien que venga a invertir. Es una estrategia que se usa en startups, es muy conocida cuando se ronda de inversiones y pues ahí conviene tener acciones disponibles, que eso sí lo puedes hacer en una incorporada. La empresa sigue existiendo independiente en los cambios de la propiedad. O sea, la empresa sigue, esté quien esté. Y al igual que una LLC, los accionistas no son responsables de las deudas corporativas. Y acá cambió la nomenclatura de miembros por accionistas porque lo propio, tú eres accionista de una corporación. Entre ventajas, pues puedes pagar doble impuesto. Como les digo, cuando tú pagas, la empresa paga el 21% a nivel federal, aparte, la mayoría de estados tienen otros impuestos, y después, cuando tú sacas dinero como dividendos, pagas otra vez. Si haces trabajos independientes, también pagas otra vez. Si tienes un sueldo de esa empresa, pues pagas otra vez. Recuerden, no es la única razón por la cual deben decidir crear una versus la otra, pero sí es para considerar. Tienes que hacer más reuniones, es mucho más rígido, que tienes que hacer tienes que ser un board director, una mesa directiva que tiene que firmar, tienes que hacer minutas. Entonces, esa es una de las ventajas, más tedioso. Y crear y mantener una corporación es más costoso que una LLC por la emisión de acciones. O sea, tienes que tener acciones. Aquí en el estado de Texas cuesta más o menos lo mismo, pero sí las corporaciones tienen un poquito más de detalles, un poquito más costoso. El impacto cuando tú eliges. La flexibilidad, ¿no? Es esencial. Un LLC, en forma práctica, y ahorita vamos a casos de éxitos, por lo general, sí, hay beneficios, por ejemplo, cuando tú tienes ingresos de bienes raíces y vives en Estados Unidos, te consideras residente. Em, una vez que tú pasas más de 183 días en Estados Unidos, a menos que tengas una situación muy especial, unas visas que las voy a mencionar después, tú pagas impuestos como residente. Así no seas residente, no tengas estatus legal, a la hora de pagar impuestos te tratan lo mismo. Entonces, si esa es tu situación, o eres residente o eres ciudadano, y vas a comprar una propiedad para rentarla y la quieres proteger porque o vas a tener tres propiedades y dices, mira, decido crear tres LLC, tres entidades jurídicas diferentes para poder proteger cada casa de la otra. Entonces, en ese caso, personalmente yo te recomendaría Vina. Por lo general, la mayoría de casos caen dentro de una sola LLC y se crea algo muy especial que una serie LLC, que es es algo particular en Texas, no todos los estados lo tienen, pero básicamente tienes como una LLC hija, ¿no? Una por cada casa, y eso te ayuda a proteger. Y todo lo que vas a ganar lo vas a declarar en tus impuestos personales, pero hay beneficios de declararlo en sus impuestos personales, ¿ok? Que eso lo vamos a mencionar. Y igualito, ¿no? Declaras eso. Ahora, si eres una empresa que dices, no, mira, lo mío, yo estoy creando una aplicación para agregarlo al WhatsApp, mandar dinero, recibir, y yo tengo unas citas en Nueva York para buscar financiamiento, pues si tú sí, mira, lo más probable es que te va a convenir crear una corporación por la estrategia que le había dicho. Y no te preocupes, al principio vas a perder dinero, pero la empresa, la corporación va a absorber todas esas pérdidas, no las va a pasar a los dueños y en el futuro, cuando empiece a ganar dinero, va a poder usar esas pérdidas del pasado para bajar la base en donde se empiezan a calcular los impuestos. ¿Ok? Esa es una estrategia. Pero, pues, esa es la flexibilidad que estamos hablando. Ahora, si tú estás en Estados Unidos y tú estás aquí, pues sí vale la pena examinar algo que aquí no está, ya seas una incorporada, una LLC, una forma de pagar impuestos que se llama Corporación S. Vale la pena saber que existe, en qué momento la vas a usar, em, eh, porque tienes que hacer otra documentación. Es un permiso que le pides a la IRS para poder pagar impuestos como Corporación S. ¿Ok? Entonces, depende tus metas, muy importante, depende qué es lo que quieres hacer, dónde vas. Y aquí la clave es mantén registros detallados, ten tus bank statements, ten tu contabilidad propiamente
como lo dice el GAAP, que es el estándar contable de acá de Estados Unidos. Consulta con tus asesores. Nosotros somos asesores fiscales, te podemos ayudar con eso. Y por favor, presenta los documentos, las declaraciones de impuestos, los formularios de declaración de quiénes son los dueños a tiempo. ¿Por qué? Te lo repito, ¿no? El ejemplo que tuvimos de una compañía que no había declarado 2, 3 años, tenía $60,000 de deuda y tuvimos que meternos, negociar para que le baje a 1,000. Y si tú estás fuera del país y tú eres, o que se considera dueño extranjero, o hay una transferencia de servicios entre tu compañía, tu corporación de acá y las empresas que tú tienes en tu país, pues si no lo haces bien, si no declaras a tiempo, si no haces como se te puedes exponer a una multa de $25,000 empezando acá. Entonces, no quieres estar en eso. Por eso es que tienes que tener todo en regla. Casos de éxito, nosotros hemos tenido muchos casos de éxito, gente que nos ha hecho caso, que le hemos dicho, mira, tienes que tener todo en regla. Los impuestos tienen que estar muy alineados con lo que dice la contabilidad, y la contabilidad tiene que reflejar, obviamente, las operaciones que están pasando, y vos tienes que saber cómo estás ganando dinero, en dónde estás perdiendo. Y hemos tenido casos de gente que han ido y los bancos les han aprobado así, eh, porque la contabilidad está muy bien hecha y la estructuración, que justamente el decidir si vas a crear una empresa, si vas a crear dos, todo estaba bien. O sea, incluso hemos tenido casos de compañías americanas que los dueños sí han sido extranjeros, pero como estaban exportando producto americano, han podido sacar préstamos con el Exim Bank porque estaban exportando producto americano, y eso les ayudó y fue clave, les ayudó bastante la estructuración que le hicimos y que la contabilidad estaba clara. Importante era que esté claro. Entonces decía, mira, perfecto, tienen un asunto operativo, esa es una incorporada, tienen una LLC que es la dueña del lugar donde están, que es la parte de real estate, y tienen otra incorporada que es dueña del equipo que están usando. O sea, en este caso, pues eran 3 compañías, trabajaban, tú lo veías de afuera como uno solo, pero eran 3 entidades jurídicas, pero prácticamente los mismos dueños, pero se juntaba todo. Entonces, eso ayudó porque mostraba una solidez, una protección de los activos y una representación clara de en qué se ganaba dinero. Entonces, ese es un caso de éxito, nos ayudó bastante a ayudar a esta empresa ahí en Estados Unidos. Y bueno, y otro caso, lamentablemente un caso que le digo, no de éxito, pero sí otra clienta que un caso pequeño, empezó trabajando en limpieza y lamentablemente no creó nada de esto. Lo seguía haciendo con un DBA, que es simplemente vas y registras un nombre comercial, pero todo es tu responsabilidad. Y a la hora que un personal malintencionado de su equipo, a la hora que lo mandaron a limpiar, se desapareció un anillo ¿no? de oro de unos clientes, pues ella es la que tuvo que ser responsable de eso. ¿Por qué? Porque ella es la dueña y todo era personal. Entonces, tenga mucho cuidado, ¿no? Por eso es importante el crear empresas, porque te protegen de lo que pueda pasar. Entonces, tu riesgo es solamente lo que está en la empresa. El riesgo es solamente lo que está ahí, ¿no? O sea, si tu empresa solamente tiene una camioneta, pues ese es lo máximo que puede perder si es que has hecho todo bien, ¿ya? Y pasamos ahora, les voy a comentar un poquito acerca de cuando tú eres extranjero, que significa, ya sea que nunca has pisado Estados Unidos, pero estás ganando dinero acá, o cuando vienes y ves tus inversiones, vienes a ver en cómo estás ganando dinero, pasas menos de 120 días en promedio, ¿no? En un lapso de 3 años seguidos, menos 183 en un solo año. Entonces, tú tienes que pagar con esta forma, declarar tus impuestos de lo que has ganado en Estados Unidos, que se llama 1040 NR. La gran mayoría de contadores o personas que preparan impuestos conocen la 1040, que es la de residente, pero ahorita es 1040 NR. Ahora, diplomáticos, visa G, estudiantes internacionales, intercambio cultural, visa J, estudiantes de universidad extranjeros con F1 por los primeros 5 años, a pesar que están viviendo acá más tiempo de 183 días al año, ellos pueden seguir eligiendo declarar, es más, esa es la forma correcta, declarar
como 1040 NR. Y ese es uno de los errores más comunes. Hemos visto niñeras que vienen con el programa Au Pair, con visa J1, Work and Travel, estudiantes del programa Work and Travel con J1 que declaran como residentes cuando no deberían declarar como residentes con la forma 1040, solamente porque por el poco dinero que ganan en el año, pues les dan acceso a el 1040 a unos créditos que no están elegibles. Entonces, prácticamente están haciendo fraude. Así que muchachos, tengan mucho cuidado. Recuerden quién les está asesorando, si son si están dispuestos a por un 20, $100, arriesgar su licencia de preparador de impuestos con el gobierno, pues créanme que no van a arriesgarse por ustedes cuando el gobierno les ponga y les diga, ¿por qué has hecho esto? Nosotros hemos veo casos de gente que hasta se han ido hasta Colombia, Perú, y el IRS les sigue mandando cartas. Y a la hora que han cruzado o han vuelto a entrar a Estados Unidos, les han dicho, oye, tú tienes una deuda, tú tienes una orden de embargo. ¿Por qué? Porque ya se hizo público. ¿Okay? No lleguen a ese. Declaren como se tiene que hacer. ¿Por qué? Porque todo lo que tú ganas en Estados Unidos, cuando eres extranjero, si tú compras una casa y vendes una casa acá, está el famoso trifta, que te retienen un pedazo del monto de dinero que vas a recibir. Hay maneras de reducirlo porque es razonable que tú no estás ganando el 100%, ¿ok? Pero es con tiempo. Esos trámites se tienen que hacer con un mes, mes y medio. Por eso que en la práctica mucha gente que es dueña de casas acá y que son extranjeros prefieren hacer esto a finales de año porque ya en abril 15 inicia la temporada de impuestos, entonces esperan pocos meses por el extra dinero que le han retenido de lo que realmente ganaron en esa transacción. ¿Ok? Así que si tienes una propiedad acá, y lo mismo si tú puedes ser dueño, nadie te impide tener empresa acá, recibir dividendos de tu empresa. ¿Ok? Eso no es. Ahora, no vamos a entrar en cuanto a asuntos legales, no soy agente de migración ni nada de eso, pero les puedo decir que desde el punto de vista de impuestos, al IRS, que es el que administra esto, no le interesa si tienes o no tienes papeles, estás arreglando, no. Ganas dinero, tienes que declararlo y se acabó el asunto. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa con la otra? Eso me preguntan mucho. ¿Qué pasa cuando yo vivo acá, estoy invirtiendo afuera? A menos que no haya un tratado internacional entre las dos naciones para evitar doble tributación y específicamente te diga que no tienes que declarar eso, lo que tú ganas en cualquier parte del mundo, de cualquier forma, tienes que ingresarlo a la ecuación para declarar tus impuestos aquí en Estados Unidos. Recuerden, cualquier ser humano que está dentro de Estados Unidos, más de 183 días en un año, o en promedio, si vas y vienes, a pesar que no vives acá, pasas más de 130 años, 30 días en un año por 3 años consecutivos, probablemente que vas a llegar a pasar, a cumplir cierto número de días que la IRS considera que, ok, tú eres residente para cuestión de impuestos, entonces todo lo que ganas en cualquier parte del mundo, de cualquier forma, tiene que entrar ahora a tu declaración y ya no eres, felicitaciones, ya no eres 1040 NR, ahora eres un 1040 normal, pagador de impuestos. Entonces, ahora, ¿qué pasa cuando tú ganas fuera? Por eso acá le puse 1040, ¿no? Ya estás viviendo acá, y en este caso, un declarante acá tiene ingresos por alquiler una casa en Quito. Digamos que te pagan al año 12,207. Todos los gastos que tiene, razonable, tú lo puedes poner. Incluso los impuestos que tú has pagado. Acá en este caso se pagaron 701 impuestos ¿no? por la propiedad, ¿ya? Ahora, ¿qué pasa cuando tú pagas impuestos? Hay países en que te cobran un impuesto en base a la ganancia neta, otros que te consideran el gross. En este caso se está considerando para el ejercicio que te consideran un gross, o sea, del monto que recibes, de eso pagas un impuesto a la renta. Ya, no te permiten deducciones. ¿Ok? Y ese es el caso que hemos usado acá. No tiene que ser cierto, solamente es una ilustración. Pero en este caso, por ejemplo, ya agregando la depreciación, que sí se te permite, esta casa está en Quito, te están ganando $7,272 de depreciación. Entonces lo que hace que ganaste 12,207, pero has perdido 8,031. En este caso, la persona aquí en Estados Unidos gana $90,000, así que sí puede usar esto. Cuando gana más de $100,000,
empieza a darte limitaciones a menos que seas un inversionista, un agente de bienes raíces profesional, real estate professional, que hay su propia determinación, no tienes que tener única y exclusivamente la licencia de agente de bienes raíces, pero sí hay ciertas normas que tienes que cumplir, y eso es lo difícil, cumplir con las normas. Así que para la ejecución del ejercicio es una persona como tú y yo corriente, tiene un empleo, gana $90,000 al año y pues invirtió en una casa, ¿no? Y la pone a rentar Airbnb. Aparte, esta misma persona tiene acciones en Perú, ¿no? En la empresa eToro. Aquí está el número de impuestos del número de impuestos de esta persona acá. Ha recibido $1,500 de dividendos. Chévere. Como ven acá, la 1B dice Qualified Dividend. Recuerdan que les decía, hay ciertos, cuando tú tienes una empresa que te está, una empresa americana acá, que te está haciendo trabajos acá y te paga a ti dividendos, una corporación, porque tú eres accionista de esa corporación, tú puedes, es muy probable que te vayan a dar un formato así, pero en la parte que dice 1A, los dividendos, y la parte 1B, los que son calificados, el porcentaje del total que está sujeto a menos impuestos. Entonces, en este caso, obviamente no es así, porque esta es una empresa extranjera, son 1,500, pero vemos acá que dicen de qué país, 93, dice, ellos han gastado $201 porque es la comisión que han pagado, hay una distribución de $500, ellos han sacado $500 de la inversión. José Pérez, es nuestro ejemplo, está aquí en el centro de la ciudad de Houston, pero sí ha pagado $93,75 de impuestos en el Perú por estos $1,500 que pagó. Y aquí está su número de cuenta, ¿no? Y el resto pues está en cero. Entonces, haciendo este caso, juntando los dos impuestos que la persona ha, ha pagado fuera del país. Ojo, esos $1,500 los tiene que declarar acá. Eso se pone en la línea de cálculo. Pero lo bueno que las pérdidas también lo agregas. Entonces aquí, este es un Schedule. Algunos que ustedes ya han hecho, ya tienen inversiones, tienen casas de renta o tienen empresas en la cosa en partnership que les dan el famoso K1 o el K1S que viene de una corporación S. En la línea 5 es donde se declara y ahí ven la pérdida que esta persona tenía aquí por la casa de Quito, menos 8,031, también se está transfiriendo a sus impuestos acá en Estados Unidos. Y esto que dice Foreign Tax Credit es un formato especial cuando tú pagas impuestos en el extranjero por ingresos que estás declarando acá también y que supuestamente tendrías que pagar impuestos acá. Entonces, en este caso, él está pagando esto y le está diciendo, mira, en base a tus cálculos, hay 995, $94 de crédito que te vamos a dar. ¿Ok? Más la pérdida de 840,000 multiplicado por el 12%, digamos, en este caso sería 22% en el caso de él, pero digamos solamente el 12, ¿ok? Porque es un bracket un poco más bajo. Se está ahorrando 964, ¿ok? En la pérdida y aparte le están dando un crédito a favor de 994. Entonces, al final, legalmente se está ahorrando 1,958. Y eso es lo, lo que podemos hacer. Quiero enfatizar un poquito más en esto, en el formato 116, que es créditos por lo que tú ganas fuera del país, ¿ok? Por los impuestos de lo que tú ganas, que tú has pagado y de un ingreso que has ganado fuera del país, ¿ok? Entonces, básicamente, cuando tu impuesto, en este caso, tú dices, mira, yo fuera del país ya pagué $200, pero aquí por esos 200, por ese ingreso, yo tendría que pagar $300 de impuestos. Entonces, ¿qué hace? Pues estos 200 los vas a ver aquí en la línea completitos, ¿no? En la línea 11, acá en esta línea de créditos, ¿ya? Foreign Tax Credit lo vas a ver acá, esos 200 los vas a ver acá. ¿Por qué? Porque tus impuestos acá en Estados Unidos son mayores de lo que ya pagaste por el mismo ingreso, pero en el otro país. ¿Ok? Es simple. Pero lo bueno que no estás pagando. Por eso cuando mucha gente, oye, pero tengo que pagar doble impuesto. No, no vas a tener que pagar doble impuesto, pero sí tienes que hacer los formularios correctos. Ahora, ¿qué pasa? Me dicen, si es que allá en Latinoamérica yo pago más impuestos, que es en el caso de Perú, en el caso de Argentina, en el caso de Ecuador. Allá
en la mayoría de casos pagas más impuestos que acá. Que es en ese caso, allá los impuestos son $300 y por el mismo ingreso que tengo que soy obligado a declarar acá, tengo que pagar 200. Pues los impuestos se limitan a lo que hubieses pagado acá en Estados Unidos, pero para el siguiente año tú tienes un crédito de $100 que se puede aplicar a un tipo de ingreso similar que recibes en otro país. ¿Ok? Entonces, esos son lo básico y ojo, aquí hemos cruzado, si tú, esto se aplica si es que tú tienes una LLC, tú eres el único dueño y todas las operaciones que estamos hablando las tienes debajo de tu LLC. Entonces, eso sea, ese es este ejercicio. Gracias. Esta es la parte, pues ya he conversado, les he hablado acerca de este tema y este es pequeño, tenemos unos minutos para lo que son preguntas. Entonces, ahí Elizabeth, ahí Ariel, Aurora, ¿qué es lo que nos dicen nuestros amigos en el Facebook? ¿Qué preguntas tienen? Bueno, es momento de, vamos a darle un respirito también a César para seguir. Nos queda un poco más de información, ha sido completamente interesante. Me enviaron una pregunta en mensaje privado, hemos compartido varios grupos y dicen, ¿qué pasa si es que en 2 años seguidos no hago la declaración de impuestos porque recién llegué con mi empresa a Estados Unidos? Pues dependiendo del estado que tú estás, Aquí en eh, Texas. en Texas, estamos hablando de Texas, Sí. entonces primero tienes que llamar a Texas Controller y decirle, oye, pues quiero saber, y tienen línea en español por si acaso. Quiero saber, este es el número de mi empresa, quiero saber cuáles son los impuestos que tengo que declarar, que me quedan declarar. Ok. Entonces ellos te van a decir, lo más probable es, mira, si no has tenido ningún tipo de, de actividad en los últimos 2 años, estamos hablando 24, 23, pues te van a decir, mira, ¿sabes qué? Tienes que declarar public ownership, que básicamente es decirle al mundo quiénes son la mesa directiva de tu corporación o quiénes son los miembros que dan la cara como administradores de la LLC. ¿Ya? Y eso es público. Ahora, en este momento no están cobrando impuestos, pero si tú haces nada, lo más probable es que cada año te han puesto una deuda de $1,000, porque eso es lo general que mandan, asumen que tú has ganado dinero, te mandan una multa de $1,000, entonces te toca hacer todo eso para que no pagues. Eso es lo que vendría. Ahora, con el Estado, estamos hablando con el Estado, ese es con el Estado de Texas. A nivel federal, con todo el país que es el IRS, pues se tiene que ver cómo tú has iniciado con ellos para ver qué es lo que se tiene que hacer. Y ellos sí te cobran más, sí te cobran multas. O sea, pero igualito se puede pedir perdón, se puede negociar, pero ya es otro tema. ¿Hay forma de evitar las multas de la IRS? Pregunta. Hazlo a tiempo. Pedir Sí. perdón y negociar también se puede hacer, pero eso es caso por caso. Ujú. Ok. Ok, y la última pregunta, ¿te parece? Antes de seguir, nos dicen acá si el webinar es solamente información que vamos a tener en el live o podemos conectarnos con el experto. Sí, van a poder conectarse con César, las personas que están mirando. Antes, eso viene al final, pero ya que nos lo están pidiendo, hágale un screenshot, tómele foto, ahí está la información de César con su código QR, el teléfono, su email, además que tiene una oficina muy bonita, por cierto. Porque eso es lo importante, me parece que hay que destacar también los profesionales, muchos de ellos tienen su lugar físico donde puedes visitarlos y puedes asegurarte de que están haciendo las cosas como deben ser. Así que también las redes sociales de César y toda la experiencia que lo acompaña. Respondidas las preguntas, podemos seguir. Excelente. Bueno, gracias, gracias. Aquí, como le dije, fue una bonita charla. Es un tema muy importante y a pesar que esto es algo básico, es muy nuevo. Por eso que muchos les digo, mira, cuando tienes una idea de negocio, es mejor que empieces, aunque sea con un LLC, no te preocupes, vamos a hacerlo más pequeño, pero para que te vayas acostumbrando a toda esta tecnología, a todos estos deadlines, a esto que tengo que hacerlo, estoy en la Florida y tengo hasta el 31 de enero para presentar, ¿no? ¿Quiénes son los dueños? Sí, porque en la Florida es así, a pesar que no vendas nada.
que en California ahora tengo que pagar $800 solamente por hecho de existir. Sí, lo siento, pero eso es algo que se planea antes. Que en Delaware, lo mismo, o sea, cada estado tiene su requerimiento. Acá lo que me gusta del estado de Texas es, como les digo, o sea, tú dices, ¿sabes qué? No he vendido más de $2 millones. Texas te dice, ok, perfecto. Simplemente declara quiénes son los dueños y el estado de Texas no te va a cobrar. Obviamente, si tú lo haces por tu cuenta, tampoco tú no te vas a cobrar a ti mismo, pero si necesitas ayuda de profesionales, pues nosotros sí te vamos a cobrar para hacer eso y asegurarnos que eso se haga bien. Y esa es una de las cosas que nosotros enfatizamos. Y eso es algo que con muchos amigos hispanos que están empezando a invertir, les digo, mira, acá en Estados Unidos se gana muy bien, pero también tienes que invertir. Y claro, se puede pedir perdón, como dicen, una vez que ya cometiste el error, pero obviamente a sacarte ese hueco cuesta. Y ahora en especial han cambiado las políticas, tenemos una nueva administración en presidencia, muchísimo más agresiva en contra de los errores que puede tener un inmigrante, así que es el peor momento para jugártela en hacer cosas. Nosotros hemos visto que yo soy abogado de mi país, que yo he sido gerente de un banco, bueno, ¿por qué? Porque Estados Unidos tiene el sistema de impuestos más complicado de todo el mundo. En este país existen estrategias de impuestos a tu favor, claro, que no existen ni en la China, ni en Suiza, ni Inglaterra. O sea, me puedo quedar horas acá conversando esta estrategia. Y obviamente hace algo tan complicado que se marean. Por eso es importante empezar de pequeño, asistir a estas charlas. Nos encanta colaborar con ustedes, tenemos nosotros muchísimo material. Somos un equipo multidisciplinario, como le dije, yo soy el manager, ¿no? Tenemos varios asesores debajo, tenemos 3 niveles. Y aparte, también damos charlas como esta, ¿no? Este es el momento en que se pueden ahorrar el consulting fee. Ese es el momento. También damos con otras organizaciones y aparte tenemos muchos aliados en la parte del gobierno, que hay una excelente fuerza de ayuda. Acá lo que me gusta que desde el momento en que tú eres la empresa, así no estés acá, tú tienes tu empresa registrada, con toda autoridad tú llamas a Score, SBTC, decirle, mira, mi empresa está en Estados Unidos, yo estoy comprando y vendiendo casas, no estoy flipeando casas. Entonces decir, ok, le podemos ayudar a contactar con los buenos realtos que ellos conocen, ¿no? Obviamente. O asesorarte en la parte de marketing, algo tan importante como crear tu marca, que de repente lo necesitamos escuchar varias veces. ¿Por qué es importante tener un profesional de comunicación como Elizabeth que te asesore? Pues para que no te demande. Y es bueno que te lo diga en este caso te puedo hablar de Score, ¿no? Un voluntario corporativo que ha trabajado 25 años en una firma grande y que ahorita está regalando su tiempo y que gracias a que tú abriste tu LLC o tu incorporada en Estados Unidos, tienes acceso. Entonces, hay muchas cosas que se pueden hacer, pero tenemos que hacerlas bien. Entonces, nosotros estamos aquí para crear valor, nosotros estamos aquí para hacer las cosas bien. Latinoamérica, nosotros tenemos un montón de talento, tenemos cosas, nunca le tengan miedo, como dice, entrar de tú a tú. Aquí hay bastantes cosas y hay gente que está dispuesta a ayudar, hay ecosistemas que están dispuestos, a veces uno desde allá pues llama y lo desaniman, no te preocupes, que acá no se puede, pues cada uno sabe por qué dice las cosas, pero nosotros ya tenemos desde el año 2005 invirtiendo en hacer empresa en Estados Unidos. Y no todo nos ha salido por si acaso, ¿ok? O sea, hemos tenido nuestros errores bien gachos, pero seguimos aprendiendo, levantamos y seguimos adelante. Así que estamos acá, excelente. Recuerden, nuestro teléfono es 713-904-3379. Envíen ahí su WhatsApp, ahí está Ana y Aurora. 713-904-3379. O si no, mándenos un email, hola@florescfc.com. Gracias. Excelente, felicitaciones. Y quiero mencionar a Eduardo Macuset, que te saluda, Valeria Flores también, te felicita por el webinar.
Ronald Reyes también nos pone dedo arriba de la excelente exposición y realmente ese es un tema bastante extenso, largo, pero César ha sido magnífico en ponernos los puntos en cuestión de, como les dije, 45 minutos para poder conocer un poco más y entender. Sí, hay mayores detalles. Hay lugares, decía César, hay puntos positivos en donde también se puede beneficiar si tienes una empresa en los Estados Unidos y te quiero comprometer porque es algo que a mí me interesa mucho, lo vi de cerca, que también trabajando con la comunidad en apoyo e inversión a los temas de tipo social. También puede haber un beneficio en el tema de retribución de impuestos y te dejo esa pelotita para para la próxima charla, pero creo que no todo es malo. Mientras crecemos, las responsabilidades crecen, pero así también podemos seguir contribuyendo. Así es, hay muchas, muchas oportunidades, la parte social, hay grants, hay ayudas, y ya si estás hablando, a pesar que yo sé que han cancelado muchas cosas en sostenibilidad, o sea, I'm sorry, yo no tengo nada que ver con eso, en lo que es cancelar muchas cosas que ayudaban a, ¿no? a hacer hacer un mundo más ecológico, más sostenible acá en Estados Unidos, pero aún así hay Sí. mucho que se puede hacer, pero edúcate, asesórate bien y decide hacer las cosas bien y te va a ir bien. Gracias, César, por tu participación. Se va a quedar esta charla grabada en nuestra página, también en la página de César Flores, para que la vuelvan a revisar con tiempo, despacito, y lo que decía César. Estos son los espacios en donde ustedes pueden aprender muchísimo, que en otras ocasiones te cuesta la asesoría. Aquí en la Cámara de Comercio Ecuatoriana Americana traemos expertos como César Flores en esta ocasión para darles esa información que ustedes necesitan. Soy Elizabeth Pazmiño y muchísimas gracias por conectarse con nosotros. Gracias, César, nuevamente. Muchas gracias a todos, que Dios les bendiga.